El proceso de inyección de plásticos comienza con la carga de materia prima, el pellet de plástico que entra a la tolva. Ese material va al cañón de inyección, donde tenemos básicamente un husillo o tornillo, más conocido como tornillo, con 3 zonas perfectamente identificadas donde el material va avanzando durante el proceso, desde estar a temperatura ambiente hasta la plastificación en el orden de los 150 a 220 grados centígrados. Esta unidad de inyección, a través de su husillo, inyecta el plástico en la cavidad del molde, como estamos viendo acá en el video en este momento, llena la pieza en el molde está relativamente frío respecto a la temperatura del material, el material solidifica, por lo cual está en condiciones de ser extraído de la máquina. Los expulsores actúan, retiran la pieza cuando el molde se abre. Y así como estamos dando en este momento, como lo estás viendo, es como lo damos nuestra clase de inyección de plásticos. Muchas personas nos consultan, bueno, nos inscribimos al curso de inyección, al próximo, ¿cómo es la modalidad? La modalidad es tal cual lo estás viendo en este video. La formación clásica típica de aula, es decir, pizarra, material que te enviamos en archivo PDF, que lo imprimes para que puedas tomar nota, calculadora en mano, lápices de colores, gráficos, diagramas, nomogramas, todo lo que usamos en la parte de inyección de plástico. Está bien, cual lo estás viendo y la explicación y los contenidos tal cual lo estás viendo en este video. Tienes la próxima posibilidad de inscribirte para nuestro curso de inyección de plástico que inicia el 7 de febrero del 2022. Ya hay muchas personas que están pidiendo los contenidos, gente que se está preinscribiendo incluso. Este curso ha ido creciendo año a año, ya llevamos más de 800 personas inscriptas y habiendo cursado este curso a lo largo de 21 años, y esa es la modalidad tal cual lo estás viendo en este video. Tú puedes recabar más información enviándonos un email a elviohugogonzalez@gmail.com y de esta manera nosotros te brindamos toda la información del curso. El proceso de inyección de plásticos comienza con la carga de materia prima, el pellet de plástico que entra a la tolva. Ese material va al cañón de inyección, donde tenemos básicamente un husillo o tornillo, más conocido como tornillo, con 3 zonas perfectamente identificadas donde el material va avanzando durante el proceso, desde estar a temperatura ambiente hasta la plastificación en el orden de los 150 a 220 grados centígrados. Esta unidad de inyección, a través de su husillo, inyecta el plástico en la cavidad del molde, como estamos viendo acá en el video en este momento, llena la pieza en el molde está relativamente frío respecto a la temperatura del material, el material solidifica, por lo cual está en condiciones de ser extraído de la máquina. Los expulsores actúan, retiran la pieza cuando el molde se abre. Este proceso se repite a un cierto tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo va de la mano de las condiciones de moldeo, el tipo de pieza, su masa y la productividad que querramos obtener. El proceso de inyección es bastante rápido. Tenemos ciclos de inyección que van del orden de los 2 segundos, 10 segundos como lo más rápido, 30 segundos los intermedios, 60 segundos ya los ciclos largos de piezas grandes, piezas de más de 1 kilo cada una. Y tenemos tiempo de ciclo de 90, 100, 120 segundos según la complejidad. Bueno, acá hemos visto la prensa. Vamos a reiniciar el video y lo voy a ir pausando para que tema por tema. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, la materia prima. Aquí el primer punto. El pellet plástico nosotros los compramos, vienen en bolsas. Lo podemos cargar directamente a la tolva de la máquina.
lo podemos cargar a una unidad succionadora o lo podemos cargar en tolvas de un centro de abastecimiento. En este caso vemos el video que es cargado directamente en la tolva. Para las piezas de elevada calidad hay un requisito básico, que es que el material en lo posible debe entrar sin humedad. Lo deseable es cero humedad, cero contenido de agua presente en el material plástico, en el pellet. Ahí tenemos dos posibilidades de obtener ese material como lo queremos. Una es secándolo y otra es deshumidificándolo. Entonces tenemos un proceso de secado que básicamente es inyectar aire caliente al material y eso nos da un contenido de humedad mínimo. Hay piezas relativamente exigentes en calidad, como son las piezas de ingeniería, piezas de la industria automotriz, piezas de la industria de electrodomésticos, por ejemplo, de elevada calidad, donde tienen que estar libres de defectos a la vista. La humedad, el contenido de agua, hace que las piezas salgan con defecto, por ejemplo, manchas. Entonces, cuando nosotros queremos retirar el contenido de humedad totalmente o muy próximo a cero, usamos el deshumidificador. Entonces, para piezas de elevada calidad, la presencia de humedad debe ser menor a 0,2% de su participación en peso. 0,2% máximo es el contenido de humedad tolerable en las piezas de alta calidad. El material entra a la tolva y se dirige al cañón de la máquina. Bueno, el cañón está constituido por un tornillo con una geometría específica donde uno selecciona la máquina, el tipo de tornillo, adentro de un cilindro y las resistencias calefactoras que proveen la cantidad de calor necesaria para que el material se funda. El material que ingresa acá a temperatura ambiente tiene que pasar por todo este recinto, como sabemos, y llega a su temperatura de inyección aquí a esta cámara. El tornillo es de la forma de hélice, tornillo de Arquímedes, donde al hacer girar este tornillo, como sabemos, el material se transporta directamente a esta cabina. Mientras se transporta, se va calefaccionando y fundiendo. El tipo de fusión y el perfil de temperatura de este cañón inyector depende del tipo de plástico, depende de la velocidad de inyección, del tipo de pieza, del tipo de molde, de la capacidad de la máquina, de la potencia calórica y la resistencia, y es parte crucial cuando uno define el proceso de la inyección, como siempre para obtener una pieza de elevada calidad y libre de deformación, por ejemplo, o libre de manchas. Entonces, esta parte es una especie de corazón de la máquina y lo vamos a tener en cuenta. Nosotros en el curso de inyección nos explayamos totalmente en esto, es una unidad muy importante, lo que se llama la plastificación. Entonces, este tornillo tiene tres zonas: una primera zona de alimentación, una segunda zona de plastificación y una tercera zona de dosificación. Aquí lo más importante es determinar el perfil de temperatura de la resistencia calefactora y la velocidad de inyección, básicamente, habiendo precalculado el volumen a inyectar con anterioridad. Aquí vemos un sistema de secado y deshumidificado. En plantas grandes, donde se procesan muchos kilos por hora de plástico, nosotros tenemos esta sala, donde podrán apreciar aquí que el material es succionado de la bolsa con que viene comprado el material, por succión, y pasa por una serie de depósitos y de sistemas de calefaccionado, hasta que ingresa a la prensa. En todo ese trayecto el material ha sido secado. Básicamente consiste, aquí está la tolva, en inyectar aire caliente para que el material se seque y un sistema de recirculación. Cuando gira el tornillo, el material avanza hacia la izquierda y llena la unidad de dosificación en la parte delantera del tornillo. En ese momento, luego de que realizó la carga, estando la matriz cerrada, el tornillo va a funcionar como pistón y va a inyectar el material a la cavidad del molde. Aquí detenemos el proceso. ¿Qué es lo importante acá? Vamos a hacer que llene un poquito el molde.
Bueno, allí llenó. Entonces, en ese momento cuando el pistón, el tornillo en forma, trabajando como pistón, inyecta el material dentro del molde, evidentemente el material está ingresando, por ejemplo, a 200 grados centígrados, a máxima temperatura de fluidificación. Encuentra un molde totalmente frío, entonces el diseño correcto del molde implica que el material no se vaya solidificando anticipadamente, sino que tenga un tiempo adecuado para que fluya. Cada material tiene diferentes índices de fluidez. En este momento de la inyección lo que interesa es la presión de inyección, la primera presión, que es la presión de llenado volumétrico del molde. Es la presión principal donde nosotros hacemos el llenado. Pero como el material es viscoelástico, necesitamos una segunda presión, que es la presión de mantenimiento o de sostenimiento, para que el material, la pieza, empiece a conformar dentro del molde y nosotros no tengamos especialmente defectos de fabricación como son los rechupes, y allí la pieza puede ser rechazada. Nosotros en el curso de inyección explicamos muy bien esto y todo lo que es la parametría de inyección, el perfil de presión y el tiempo de inyección y el tiempo de sostenimiento, que se llama tiempo de mantenimiento o compactación. La fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la inyección se llama fuerza de cierre y es lo que caracteriza a las máquinas inyectoras. Nosotros tenemos de máquinas pequeñas, hablando en toneladas de fuerza de cierre, 20 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas. Las máquinas medianas ya van 100 toneladas hacia arriba, hasta 1000 toneladas, que ya son las máquinas grandes, a partir de 1000 toneladas de fuerza de cierre. Y tenemos máquinas, por ejemplo, de 8000, 9000, 10000 toneladas de fuerza de cierre, las más grandes. Entonces, luego de la inyección, mientras carga el tornillo para la próxima inyección, bueno, aquí la parte izquierda, que es la placa móvil de la prensa, ha retirado a la parte izquierda del molde, la parte móvil del molde, y se accionan los expulsores de la pieza, porque la pieza queda adherida normalmente en el macho, que se llama, del molde. Acá tenemos a la izquierda el macho y a la derecha la hembra, y la pieza es expulsada. Como verán, la pieza ya sale con la colada, que hay que cortarla después como operación, y según el estilo herramental, la pieza puede salir con rebabas, habrá que quitársela para que sea una pieza limpia. Entonces en este momento es la apertura de la prensa para extraer la pieza. La pieza en este caso cae y la unidad de cierre vuelve a cerrar para hacer la inyección siguiente. Bien, sin más, si este video te ha gustado, te ha servido, danos un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo encuentro en un video próximo a realizarse. Hasta pronto y buenos días.